Hola, ¿qué tal estás? Pues te doy la bienvenida a este vídeo donde yo vengo a hablarte de una herramienta muy versátil en el gimnasio que quizá aún no conocías y que nos puede ayudar mucho usándola bien. Se llama Daisy Chains y aunque viene del mundo de la escalada, nosotros le vamos a sacar mucho provecho en el gimnasio. Bueno, pues el Daisy Chain es esto que veis ahí en pantalla, es una herramienta que, como decía, viene del mundo de la escalada, ¿vale? Y no deja de ser una cinta de nylon como la que veis aquí, con múltiples bucles cosidos y sobre todo muy resistente, ¿vale? A estos bucles, a cualquiera de ellos, le vamos a poder enganchar un mosquetón y esto nos va a permitir ajustar los distintos niveles, alturas de polea, etcétera, ¿vale? Vamos a poder, como vamos a ver luego, sacarle mucho provecho, unos ejercicios que he grabado ahí para que veáis ejemplos. Es un sistema de cintas muy resistente, ¿vale? Está hecho para soportar, bueno, hasta 2.200 kilos, no vamos a tener problemas, 1.500 como mínimo, y que nos va a dar, como decía antes, muchísima versatilidad, ¿vale? Con distintas alturas de poleas, ajustar la altura exacta del cable, modificar la dirección, etcétera, etcétera. La dirección de la tracción, quería decir, ganar o reducir tensión en ciertos rangos del movimiento donde queramos hacerlo de esa forma. En definitiva, personalizar mejor los ejercicios a nuestra estructura y a nuestro objetivo, ¿vale? La primera vez que vi yo un Daisy Chain, esto un poco anécdota, se lo vi a Joe Bennett de Hypertrophy Coach hace ya unos años en un curso de biomecánica donde usaba ese accesorio enganchado a la parte superior del rack junto a una banda de resistencia para modificar el perfil de resistencia en un press banca, ¿vale? Después, un tiempo más tarde, por pura necesidad, para un asesorado que entrena en su casa, en el garaje, y no dispone de máquina de aductores, pues se nos ocurrió usar dos Daisy Chains junto a unas musleras y enganchar en la polea dual que tenía. Y a partir de ahí, pues queda también mucho a la imaginación de cada uno todo lo que se puede en todos los escenarios donde lo podemos usar, ¿no? Es simple, barato y te puede dar un punto más de precisión cuando quieres que el estímulo vaya donde tiene que ir. Pero antes de ver varios vídeos, quiero que entiendas por qué son tan útiles en el gimnasio, porque esto a veces sucede, ¿no? Que se pone un accesorio de moda, pero realmente, o las bandas cuando se pusieron, pero realmente tenemos que tratar de entender por qué, ¿no? El porqué detrás de las cosas. En los ejercicios con polea puede llegar a cambiar totalmente lo que se siente en una serie, ¿no? La altura de la polea y la distancia a la que tú te colocas respecto a ella varía completamente el ejercicio. Cuanto más lejos estamos de la polea, más línea recta recorre el cable y eso hace que el ejercicio se vuelva más fácil en la parte final del recorrido. En cambio, cuanto más cerca estás, más tensión se mantiene durante toda la serie y sobre todo en el punto más duro del movimiento. Otro punto clave es la altura de la polea. Por ejemplo, un curl de bíceps con la polea colocada muy abajo vais a notar muchísima más tensión al inicio, pero cuando llega arriba casi desaparece. En cambio, si colocas la polea a la altura de la mano, un curl Bayesian por ejemplo, o un poco más arriba, consigues que la tensión sea mucho más constante durante todo el recorrido, ¿vale? Y lo mismo con los tríceps, con los jalones, con los presses. Al final, cambiar la dirección del cable y el ángulo de tracción te permite controlar exactamente dónde y cómo se carga el ejercicio. Y aquí es donde entran en juego los Daisy Chain, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve todo esto en hipertrofia? Bueno, pues muy simple. Con los Daisy Chains podemos igualar mejor el perfil de resistencia del ejercicio con tu perfil de fuerza, ¿vale? Lo interesante aquí, o mejor dicho, ¿qué significa esto? Que si tú generas más fuerza en la parte media del recorrido, pero la polea te mete toda la carga al inicio, pues estás perdiendo eficiencia. Pero si ajustas bien la altura y el ángulo, puedes colocar la tensión justo donde tú eres más fuerte y así sacar el máximo partido a cada repetición. Es decir, lo ideal es igualar el perfil de resistencia con tu perfil de fuerza.
Esto al final va a entrenar más inteligente y más preciso en muchas ocasiones. Y eso, cuando el objetivo es construir músculo, marca la diferencia. Bien, ahora que entiendes esto, que ya lo vimos, voy a enseñaros unos ejercicios y concretos y donde podemos aplicar los Daisy Chain, ¿vale? Bueno, lo primero, los podéis comprar en Amazon mismamente. Ya veis que es un accesorio muy barato, unos 14, 12 euros, incluso menos. Y para el juego que da, y encima no ocupa absolutamente nada en la mochila, la verdad que tiene muchas ventajas, ¿vale? Y lo que sí os recomiendo es que compréis unos mosquetones pues un poco decentes, ¿vale? Que no vayamos a un bazar por ahí cualquiera, porque al final se puede llegar a meter bastante carga y bueno, para que no nos doblen o haya un problema de seguridad en ese tipo. Entonces, por ejemplo, un mosquetón de estos que tenéis aquí tan chulo, además, con colores y demás, estos son de escalada y resisten perfectamente, ¿vale? Bien, vamos un poco a ver los ejercicios. Yo creo que el primero os va a sorprender porque lo podemos usar como gymping, ¿vale? Cuando la carga de la máquina ya no da más de sí y necesitamos meter más peso, pues aquí los Daisy Chain nos permitirían colgar un disco, ¿vale? Atamos a la barra o a cualquier sitio de la estructura de la polea con el mosquetón, anclamos con el mosquetón y actúa como un gymping, sin rebotes, sin complicaciones, y adaptamos ahí un poco el peso a lo que necesitamos, ¿vale? Aquí estoy haciendo yo unas elevaciones laterales en máquina, que aquí suelo tener ya que meter el gymping, a pesar de hacer el ejercicio bastante controlado, pues es una máquina que se suele quedar corta de peso, ¿vale? Y ya veis que nos roza el disco, o sea, que da, la verdad que perfecto, ¿vale? Y nos va a aguantar muchísimo peso. Incluso diría que para aquellos gimnasios donde son un poco más reticentes, por si acaso dobla algo, hasta esta opción puede convencerles un poco más, porque parece que genera un poco más de estabilidad, ¿no? Así que ahí tenéis el primer caso, unas elevaciones laterales donde usamos el Daisy Chain como gymping, ¿vale? Cuando os quede corta la carga, o en cualquier otro escenario, o en cualquier otro ejercicio, quiero decir. El siguiente son unas extensiones de tríceps que, si veis, haciéndolas con una cuerda normal, ¿qué ocurre? Que se nos queda corta, no logramos una extensión completa, ni una extensión del brazo. Una extensión completa quería decir con el brazo atrás del tríceps en elongación, ni un acortamiento total, ¿vale? Tanto al hacerlo tras nuca hacia arriba como hacia el frente. Sin embargo, con los Daisy Chain, al tener ese mayor recorrido, sí podemos estirar los brazos del todo, acortarlos ahí del todo y también lograr el mayor estiramiento que tenga cada uno atrás, ¿no? Cuando tenemos los brazos atrás. O sea que para este ejercicio la verdad que va muy bien, ¿vale? Es un clásico que hacemos y ahí sucede un poco el tema de que las cuerdas se quedan cortas. Y aunque pongamos a veces dos cuerdas, lo primero, que ya hay que estar buscando otra, muchas veces no está disponible otra cuerda en el gimnasio y a veces no son simétricas, con lo cual esa solución tampoco siempre va muy bien, ¿vale? Va mejor que una cuerda sola, pero desde luego que con los Daisy Chain va perfecto de esta manera. O sea que os animo a que lo probéis de esta manera, porque cambia bastante el estímulo en el ejercicio, ¿vale? El siguiente ejercicio que tenemos, pues bueno, es el mismo, el trasnuca, ¿vale? Ya veis que estiro completamente los brazos, con una cuerda sola esto no es posible, y también me permite, como decía antes, trabajarlos más en estiramiento, en elongación, en la parte cuando tenemos los brazos abajo, ¿vale? Con una cuerda sola ya hay que estar un poco haciendo algún movimiento raro en los hombros de rotación, y eso no es siempre muy cómodo. Cuando hacemos Bayesian y no hay una polea dual en el gimnasio y nos tenemos que ir a una estación de poleas como esta, que están muy separadas, también aquí ocurre un tema. Y es que tenemos los brazos demasiado separados del torso. A mí, por lo menos en particular, se me elimina mucho estímulo en el bíceps y me va a otros lados, que tampoco sé concretar muy bien, pero yo en el bíceps, desde luego, no siento el estímulo que tengo cuando lo hago de otra forma, ¿vale? En otra variante.
Entonces, una solución, ¿cuál es? En ese tipo de gimnasios donde no hay polea dual, seguro que tienen esta, ¿vale? Una polea baja, y es ponerle 2 manerales y hacerlo de esta manera. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que ya cuando la carga es un poco elevada, cuesta mucho, estás luchando muchísimo, a pesar de tener los pies aquí apoyados en la plataforma esta, estamos ahí como en permanente lucha con el tronco porque la carga nos tira demasiado hacia atrás y es un poco incómodo en ese aspecto. Entonces, una muy buena solución es hacerlo en banco, ¿vale? En el banco tenemos total estabilidad. Además, ya no hay esa fuerza de la carga tirándonos hacia atrás porque la anulamos. Esta es una muy buena solución, ¿vale? Al usar un banco y ajustar la posición con los Daisy Chain, logramos además el ángulo ideal, el que queramos, ¿vale? Depende de las molestias, logramos también tensión constante. Puedes apretar de verdad en cada repetición sin que te descuadre la postura, como pasa cuando lo hacemos de pie, incluso en una polea dual o en el remo polea baja que decía antes, ¿vale? Bien, continuamos con el siguiente, bueno, que es el mismo, el Bayesian, pero bueno, aquí ya con un carácter de esfuerzo un poco más elevado, pero para que veáis también que se consiguen grados de esfuerzo muy altos en este ejercicio, ¿vale? Por eso, porque al final estamos mucho más estables, con la espalda pegada al banco, entonces es como que aíslas muy bien el trabajo en el bíceps, ¿vale? Esto ya cuando hay que estar peleando con el torso que se va hacia atrás por la propia carga, etcétera, es más difícil. Este os lo recomiendo muchísimo porque el estímulo es brutal, ¿vale? Bien, continuamos con unas extensiones de tríceps normales, ¿vale? Hacia el frente, y ya veis, ¿qué ocurre aquí? Que estamos con los hombros protraídos, el tronco flexionado. Sobre todo el tema de los hombros, a mí es lo que más me preocupa, porque un poco que los protraemos aquí, otro poco no sé qué, en un press no sé cuánto, y a veces pues estas cosas originan un poco de molestia, ¿no? Sin embargo, ¿y por qué tenemos que hacer esto? Porque la cuerda es demasiado corta y tenemos que buscar esa posición, ¿vale? Protraer los hombros para lograr hacerlo. Aparte de que separamos demasiado, para mi gusto, los brazos del torso. Una solución buenísima con los Daisy Chain. Vas a poder trabajar erguido, con los hombros bien colocados. El estímulo es mucho mayor porque vamos a lograr una extensión completa del brazo, un trabajo en acortamiento total, y además yo noto también mayor estiramiento. Es como que nos permite llevar los brazos un poco más arriba también con los Daisy Chain. También muy recomendable si buscamos un buen estímulo aquí, ¿vale? Aquí hice un ejercicio de pectoral, pero aquí sí quiero decir que está mal hecho. ¿Por qué? Pasa que no suelo hacer este ejercicio con esto, con los Daisy, pero el cable debe ir siempre en línea. En los ejercicios de pectoral que hagamos con las poleas, el cable debe de ir siempre en línea con el brazo, ¿vale? Entonces aquí la solución hubiera sido poner el brazo más atrás o simplemente no usarlos. Aquí un poco la ventaja de usar los Daisy Chains es modificar un poco el perfil de resistencia y que no se nos haga tan duro al inicio. Pero también es interesante trabajar un poco más de resistencia en esa parte de estiramiento del pectoral, ¿vale? Pero a veces por lesiones, por molestias, etcétera, en los que no interese esa resistencia tan grande al inicio del ejercicio, bueno, pues aquí ¿qué haríamos? Acortar el Daisy Chain, ¿vale? No dejarlo totalmente con toda la longitud como lo dejé yo aquí, y poner el banco un poco más atrás, ¿vale? Y con eso ya lo tendríamos. Este ejercicio me pareció muy bueno y así se lo recomendé a algún asesorado que no podía hacer trasnucas, ¿vale? Por molestias de irritación en el codo o en el hombro incluso. ¿Por qué? Porque conseguimos mayor estiramiento, mayor elongación del tríceps que en unas extensiones de tríceps de frente normales, ¿vale? Estiramos mucho más toda esta zona. Y aparte tenemos esa mayor estabilidad, como decía antes, que nos da el banco. Podemos aplicar mucho más
mucha más capacidad de esfuerzo en las últimas repeticiones, pelearlas más porque estamos con la espalda ahí apoyada totalmente asentados. O sea que me pareció muy buen ejercicio, ¿vale? Y también quiero probar en esas mismas personas que tienen molestias en hombros o codos, quiero que prueben de esta forma. ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez al tener esa mayor estabilidad, pero es que es muy importante. No es lo mismo si estamos de pie con una carga tirando hacia atrás, con lo cual quizá la rotación del hombro es mayor y de ahí a veces pueden venir un poco las molestias e incluso a lo mejor derivar en el codo. Y de esta forma yo creo que pues puede ser factible, ¿no? Por lo menos al principio para cuando ya se vayan atenuando esas molestias, volver a reintroducir el ejercicio. Quizás sea mejor hacerlo aquí que en unas extensiones tras nuca de pie convencionales, ¿vale? Desde luego, cada vez que nos ponemos un banco respecto a los ejercicios de pie, el estímulo es mayor. Hay que buscar un banco, poner una polea, sujetar los daisy chain, entonces eso nos hace más eficiente, menos eficientes, vamos a perder tiempo en el gimnasio, ¿no? Pero sin duda el estímulo es mayor. Y luego que lo probé también así un poco por curiosidad y me sorprendió porque encontré muy buen estímulo. En las poleas en general el estímulo es mejor que en otro tipo de ejercicios, ¿vale? Y estos fondos, la verdad que me sorprendieron, ¿vale? Colocamos los dos daisy a una polea alta y hacemos el simulacro de una máquina de fondos que a lo mejor no tienes en el gimnasio. Podrías hacerlo así, o a lo mejor unos fondos en paralela pues no te gustan porque te haces daño, ¿no? Entonces esta sería sin duda una buena solución. Remodante, en el remodante, vale, en el remodante, ¿qué ocurre? Al hacerlo en polea baja normal, que pega en el tope, ¿vale? Vais a verlo aquí como llega un momento que ahí, clonk, hago tope, ¿vale? Nos queda corto si queremos usar sobre todo ese maneral. Y sucede eso. Entonces, una solución es pues esta, ¿no? Con el daisy chain acortado, ¿vale? No lo dejamos tampoco tan largo para que nos dé la longitud exacta para poder apoyar las rodillas aquí, generar esa estabilidad, pero una muy buena solución de esta forma, ¿vale? A mí este ejercicio la verdad que me gusta, encuentro también buen estímulo en él. Vale, aquí surge un poco la necesidad que os comentaba al principio y es en el remo T cuando lo queremos transformar a neutro, ¿vale? Para trabajar el dorsal. Y es que los codos se abren un pelín. A mí con los manerales estos no mucho, pero sí que hay máquinas de remo donde ya esta distancia ya es bastante separada y entonces aunque quieras hacer este invento con los manerales, el codo se desvía, se abre demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos va muchísimo trabajo, mucho estímulo a la espalda alta en vez de al dorsal. Entonces, una solución es con los daisy chain, ¿vale? Sujetarlo aquí a la barra esta central y con los mosquetones, con estos mosquetones, engancharlo a los manerales, ¿vale? Y aquí ya veis cómo los codos van mucho más en línea con las fibras del dorsal. Entonces, aquí sí que el dorsal el trabajo va mucho mejor dirigido al dorsal. Vale, y vamos concluyendo ya, y aquí con unos fondos en paralelas. Y sucede a veces que depende del cinturón o de la cadena más bien con la que sujetamos el disco, es demasiado larga a veces y esto acaba generando inercias del disco, ese efecto péndulo, ¿no? Que nos está desequilibrando, dando golpes en las piernas, etc. Y aquí una muy buena solución que podemos tener en cuenta con los daisy chain también, pues es que podemos modificar la longitud de la cinta y así colocar el disco de forma que lo podamos sujetar un poco con las piernas, que no quede ahí bailoteando y eso nos va a dar muchísima más estabilidad en el ejercicio, ¿vale? Y muchísima más comodidad. Así que ahí tenéis otra buena solución para los daisy. Y ya concluyo con un crunch abdominal en polea alta, en los gimnasios donde no tengáis, máquina de crunch abdominal y donde yo por lo menos consigo mucho mejor estímulo
haciéndolo de esta forma que en una máquina, ¿vale? Porque nos va a permitir mayor contracción. En una máquina no llegas a ese grado de flexión. O simplemente para la gente que no le gusta hacer un crunch abdominal en polea de forma normal, ¿no? Con las rodillas en el suelo. Así que aquí tenéis alguna de mis soluciones. Si se os ocurre alguna más, estaré encantadísimo de leeros en comentarios. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si creéis que esto puede ayudar a alguien o que tenga curiosidad por esta herramienta, pues os agradezco también que compartáis y recibid un fuerte abrazo. Gracias.